Volvemos. Antes del parón de Semana Santa, que parón que en realidad solo durará una semana, pero bueno, es para que Alex y yo podamos descansar un poquito en nuestras mentes y o veamos más contenido, ¿no? Para aumentar este programa. All right. ¿Qué traemos hoy, Ef- Alex? Pues Mota, volvemos con una sección que nos gusta mucho, que creemos además, aquí nos lo vamos a tirar de originales, Mota. Sí, ¿por qué no? Creemos que está muy bien esta sección. Creemos que una sección dedicada a pelis basadas en cómics está muy bien. Es una Ah, sección creía, que, bueno, creía, creía que ibas a decir, vamos a tirar de original, es algo que no hace nadie. Y voy a decir, sí, claro, porque no hay ningún tipo de creador de contenido que hable de adaptaciones cinematográficas de cómics, tebeos, novelas gráficas, etc, etc. sí, efectivamente. Entonces, en esta ocasión, en el resto de secciones, pues no, la verdad, ese es el truco del almendruco. Pero en esta ocasión, yo creo que sí, vamos a tirarnos los originales. Y esta sección de pelis basadas en cómics, hoy dedica su programa a Tintín. ¡A tan Mota, tan! Correcto, a sí, sí, sí. Tantán, a Tantán, que yo desde que te conozco sé que es uno de tus grandes referentes porque yo me acuerdo de una bio tuya Sí, ¿no? o de un blog, no sé si era el porque blog llevo, porque llevo flequillo, tupé. Bueno, ¡Ay! claro, también, Claro. también, también, claro, claro, bien visto. Pero yo recuerdo una bio tuya de tu blog, o algo había en un blog de los tuyos. Estaba en un blog que hice yo hace muchos años, había una columna, ¿no? Como de, no sé si mis referentes o mi altar a los Ujú. personajes Referentes, ¿no? sí, que eran referentes que Sí, formaban parte de mi imaginario o de mi constructo. Y Tintín era uno de ellos, sin duda alguna. claro, Y porque estaba así como corriendo, en esa imagen mítica de él corriendo con sí, la... corriendo. Bueno, en este caso con una gabardina, porque siempre considero que son muy elegantes. Sí, 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 bueno, indumentaria clásica suya Hmm. de los cómics. Porque Tintín, que es un detalle que siempre pasa muy desapercibido en los cómics, digamos que no es lo primero que la gente recuerda cuando habla de Tintín, es que Tintín es reportero. Correcto. Reportero. Entonces, de ahí un poco, ¿no? Tú que has estudiado periodismo, pues de ahí te viene un poco Sí, la sin referencia. duda es un personaje que idealiza la profesión, ¿no? Y que mostraba esa parte más interesante de lo que sería, pues, el periodismo o el reporterismo al uso, ¿no? Era un joven que viajaba, vivía aventuras y todo subvencionado por el periódico que le pagaba, que eso es increíble, claro. Muchas veces eran contactos que él tenía o misiones a las que se veía obligado a ir, pero claro, muchas veces ahí había, claro, las dietas se las pagaban. Total, total, totalmente, totalmente. Tintín forma parte también de mis recuerdos de la infancia. No sé si a ti te pasaba Mota, pero yo es que he leído muy pocos cómics de superhéroes, muy, muy, muy Hmm. pocos, cuando era pequeño, muy, muy pocos. Y en cambio tenía una santísima trinidad que era Asterix y Obelix, que Jovelis. ya lo comentamos un día, y Tintín y Lucky Luke. Digamos que Sí, sí, esos han sido los cómics compartimos, Ale, sin que duda. Yo creo compartimos. que somos, Mm, quizá por formar parte de Europa, ¿no? Y estar aquí presentes ante cómics europeos, aunque dos de ellos sean sí. Ujú, eh, bastante franceses, parcialmente franceses, porque recordemos que Asterix y Obelix es francés, Lucky Luke es mm, francés ujú, y Tintín es franco-belga, por decirlo de alguna manera. sí. Así que podemos ver eso. Pero sí, creo que somos de esa generación que ha tenido la suerte de esos primeros acercamientos infantiles, haberlos podido hacer con personajes que se alejaban de las viñetas a nivel superheroico, como somos nosotros o la gran mayoría, que también sucede en España con Mortadelo y Filemón, nos pasaba con Zipizape. Es decir, teníamos la suerte de tener un acceso muy fácil a este tipo de contenido, incluso, en mi opinión, más fácil que acceder a Sí, sí. cómics de superhéroes o novelas de Mm, superhéroes. Luego, obviamente, cuando ya se te pica el gusanillo, no, sí que puedes acceder a ello. Pero era bastante común que quizá un familiar te regalase algún tebeo de Tintín, de total, Mortadelo y Filemón, de total. Asterix y Obelix, o Un que clásico. al Mm. visitar tú a un familiar o a algún amigo vieses alguno de estos tebeos en esas baldas. Cómic de biblioteca, Sí, también. también. Cómic de biblioteca, que eso era maravilloso. Mm, Para mí era un fenómeno el hecho de que hubiese un cómic de, mm, de Tintín, de Asterix o de Lucky Luke en una biblioteca. Era como agradable, no era como, claro, porque yo veía las bibliotecas cuando era pequeño como ese sitio aburrido en el que solo había libros para mayores. claro. Pero de repente había una sección con cómics Sí, y eran siempre
alguno de estos, ¿no? Entonces, En Portugalete tú ibas, ¿no? A la biblioteca de Portugalete. sí, Yo es sí, que a la eso de, es. a la de Santurchi, que tengo, Santurchi, tengo un claro. recuerdo muy Mm, vívido de incluso el sonido que hacía, porque antes tenían una especie de máquina, no sé si mm. en la biblioteca de A ver, Portugalete, no, porque no. yo nunca, al tener tan cerca de casa la de Santurchi, siempre fui a ella. Tengo el carnet encima aquí, que soy como de las únicas, o sea, de las únicas personas que lo tienen, no. Es que recuerdo cuando fui a coger hace un par de años un carnet, el tío se sorprendió de que Sí, no tuviese el carnet de la biblioteca. Dijo, no lo tienes, pero no estás registrado. Y es como, que hace años no hacía falta. Y me claro, lo hizo claro. como, ¿sabes? Eres de los únicos como que no tiene el carnet de la biblioteca. Y digo, no, porque hace, o sea, era de la otra. Pero tenían como una máquina que Ujú. tenías que pasar el libro y leía ese código de barras. Y era un sonido muy... Lo tengo bastante, eso, es bastante vívido para mí porque era como un clac. Era como si Ah, pasasen esa especie de libro dando un el golpetazo libro, un para golpetazo. registrar Sí, sí, ese sí, sí, código de sí. barras. Y claro, en los libros era menos llamativo, pero en este tipo de tebeos y en este tipo de Era cómics que raro. normalmente eran mucho más grandes, también Ujú. se ofertaban muchos estos superhumor, que eran muy altos Mm, y muy gruesos también. muy Entonces gordos. recuerdo hacer esos clacks y que la gente se giraba a decir, ¿qué está Sí, pasando? Y ya ¿qué todo el está mundo pasando? sabía que habías cogido un TVO y había una especie de camaradería, decir, lo vas a disfrutar. Porque todo el Eh, mundo había leído. Los de ahí eran, claro, es lo que tú dices, cuando llegabas a los libros, obviamente en una mm, biblioteca pues había baldas y baldas y baldas, pero de cómics claro. no había tanto. Eran Mm. como, era mucho más pequeño, entonces sabías que el que estaba ahí había sido leído bastantes veces y que incluso era muy probable que tú fueses a cogerlo y no estuvieras esa semana y tuvieras que esperar un par de días más para recogerlo. Totalmente, totalmente. Pues sí, así que hoy Tintín, seguro que en algún momento Lucky Luke. Mm, Pero bueno, pasó así con Tintín también, ¿no? mm. Creo que estábamos hablando de Asterix y Obelix y dijimos, algún día haremos esto Sí, de Tintín. Bueno, ha llegado el día. Eh, bueno, Tintín, sí que hubo como otras adaptaciones anteriores, pero que todas cayeron en saco roto, sí. con Hombre, poco abuso. recordemos que Mm, estamos ante una obra que se lanza en los años 30. En 1930, en 1929, si no me equivoco, es cuando el 4 de enero se hace el anuncio de sí, que se va a lanzar este personaje en una serie de tirada semanal de un periódico, porque claro, recordemos que muchos de los cómics y de los tebeos que empiezan, o sea, que a día de hoy conocemos, empezaron así, con tiradas semanales, estilo Donceles o estilo El Fantasma. Y claro, estamos en 1930, cuando empieza a salir Tintín, y no es un personaje que haya tenido tantas obras como para mm, no haberse diluido tanto en el tiempo. Es decir, la última, si no me equivoco, es en el 70 y pico. Es después de vuelo 747 para Sydney, saca uno más, que no recuerdo ahora el nombre del último, pero no recuerdo. es el 70 y pico. Es decir, ha habido mucho tiempo para adaptarlo. Y es verdad que se hicieron algunas adaptaciones cinematográficas o lanzadas directamente para televisión, así como en blanco y negro, con un personaje de 40 años que llevaba un corte de pelo muy ridículo, pero llevaba ese flequillito y nos quedaba claro que era Tintín. Sí, 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 sí. Pero claro, no es hasta. Hubo una serie de animación muy exitosa, muy buena, muy exitosa, que en muy España buena. pudimos disfrutarla también y adaptaba. Mm, Prácticamente maravillosa. plasmaba de manera así Mm, maravillosa los mm, tebeos y era un calco y tenía ese mismo detalle ese mismo mm. diseño del TVO lo tenía la serie de animación. Sí, pero como tú dices, no es hasta que llega aquí en 2011, Spielberg y Peter Jackson, donde tenemos una adaptación que nos atrevemos a decir con mayúsculas, ¿no? Con mayúsculas, sí, sí, sí. La serie es del 91, la serie de Mm, animación, que era maravillosa porque era realmente calcaban las viñetas, mm. o sea, lo que era el dibujo era exacto y Y esa fue voz, ¿eh? esa Esa voz, voz de Tintín, ese sí. doblaje Y de Haddock. Es que eso sí y de siempre Haddock. tuve. Claro, Haddock. Claro, Porque nosotros, tú y yo claro, es decimos Haddock. Haddock. Es Haddock. Sí, sí, pero aquí Pero dicen Haddock. es Sí. algo que me encantaba. Mm, Bueno, lo primero, un saludo al chat. mm. JMambo14 nos dice esos Thinkers. Y así Soft nunca falla. Esta vez segundo, si te lo he adelantado. Muy buenas, perdón por llegar tarde, mis Thinkers. Un abrazo. Sí, señor. Me gusta pensar que es como lo de Kirk Douglas, o sea, Kirk Douglas y Michael Douglas, ¿no? Sí. Porque el antepasado era Francisco de Haddock, pero él es Mm, Haddock. Haddock. Sí, Y aquí en España, aunque hiciese la referencia, era Francisco de Adoque, de Haddock.
Sí, Y se escribe igual, era sí. el mismo apellido, pero aquí era Archibaldo Haddock para nosotros. Claro, en la peli, aquí en la peli de Spielberg dicen, Tintín al capitán le llama Capitán Haddock. Claro, Claro, y en mi cabeza es que eso no era posible, quiero decir, en mi cabeza solo existía Haddock, o Haddock. sea, no era posible, pero no sé, no, hasta ese momento en el que vi la peli no caí en la cuenta, no conozco a nadie aquí en España que diga otra cosa que no sea Haddock, la verdad, además tiene un punch, Haddock, más Sí, me vas sí, a sí, sí, comparar, sí. Capitán Suena Haddock, más hombre de mar, ¿eh? Haddock más claro, rudo, más Haddock, barba, ¿sabes? sí, 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 Haddock, ya cuando Ya, empezamos con H's ya. aspiradas ya, Haddock. ¿qué ¿Cómo es va a ser un lobo de esto? mar, no? Claro, es que Haddock. olvídate, no, ese tipo de cosas no. Eh, pero bueno, sí, el año 2011, Mota, ¿qué película? He estado revisando un poco todo y con razón te apetecía hablar de esta Sí. película, porque cuando me he fijado quiénes son los guionistas de esta película, Salió, claro, es que todo sale, Alex, ¿no? Ya sabes que hay cosas de las que no podemos huir. claro, es una confluencia de personajes y de grandes personalidades del cine que es maravillosa. Porque los guionistas son Nick Frost y Edgar Wright. ¿O me No, estoy, no, no, no. me estoy liando, no? Edgar son Vale, Steven Moffat, que es eso. muy Vale. conocido por escribir muchos capítulos de Doctor Who. Ha sido como uno no de los padres, pero sí que en la Vale. etapa moderna Sí, se le sí, atribuye sí. bastante. Y No guionista caiga. también de Sherlock de la BBC, protagonizada por Benedict Hombre, Cumberbatch. vale, ese es Steven Moffat, Es ¿eh? Steven Moffat, sí. Edgar Wow. Wright también, eso sí es verdad, presente. Ahí, y Presente. luego un tercer guionista que me pillas Joe un Cornish poco. pone aquí. Joe Cornish. Bueno, no Que sé, no para sé. mí no tiene tanta, ¿no? No, o sea, no le he tenido tan presente como podrían ser los otros dos guionistas. Pero efectivamente Nick Frost y Simon Pegg sí que aparecen amiguísimos de toda la vida de Edgar Wright y colaboradores con él, porque es muy probable que algo de lo que escribiera Edgar Wright lo hablasen en el bar con Nick Frost y Simon Pegg, bueno, en el pub. Mm, Pero ellos también tienen su maravillosa aportación en esta película, interpretando a nada más y nada menos que Hernández y Fernández en la Hernández versión original. y Fernández. Sí, sí, sí. Bueno. Maravilloso. De hecho, te iba a preguntar, ¿tú eres capaz de De diferenciar diferenciar? a Hernández y Fernández. Pues eh, tengo que decir que yo sé que hay una diferencia muy importante. Que ujú, es que uno de los dos tiene el bigote, la punta del bigote elevada hacia arriba y el otro hacia abajo. Es ahí donde se les nota la única ¿dónde se les diferencia. nota la Ahora diferencia? bien, ¿Quién de ellos es, admito no? que si me Ya, preguntas quién es, si Hernández es el de las puntas para arriba o el de las puntas para abajo, me pillas. Pero y ya sé que si os subo. fijáis ahí, la diferencia está ahí. Está en las puntas del bigote. Y ya te subo la apuesta. Ya, como sé que eres muy, muy fan de Nick Frost Y Simon Pegg. y Simon Pegg, en la peli eres capaz de diferenciar quién está interpretando Claro, a yo quién. no, porque nunca No, la he no. visto en versión original. Original, claro, es verdad, Entonces, claro. cierto. Las voces eran, claro. Vale. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Para mí, claro, no he caído hasta ahora, porque no lo había vuelto a ver desde que fui al cine, la verdad, hasta esta semana. Y claro, para mí la verdad es que tiene mucho sentido descubrir que estos son los guionistas de la película, este trío. Por lo menos en lo que se refiere a Edgar Wright, desde que he podido descubrirle gracias a ti, Mota, porque claro, es que sus películas, yo creo que lo comentamos cuando hablamos de la trilogía El Corneto, Hmm, sus películas tienen algo muy de cómic, el tono en sí mismo, sí. todo ese mundo absurdo que, Sí, en no, el que de se eso no se basa puede escapar. todo la trilogía del Hmm, Corneto, es muy cómic. Ese mundo hmm. absurdo tiene mucho sentido en un cómic. Y tiene sentido que para adaptar este guión de las aventuras de Tintín llamasen a Edgar Wright, porque sabe muy bien de cómo funciona el sentido del humor en este universo tan especial, de cuáles son las reglas, de lo que importa y no importa, de cómo narrar la acción dentro de un cómic. Me ha gustado mucho saberlo, me ha gustado, le he encontrado mucho sentido, la verdad, Es que me ha gustado. creo que es algo que tristemente se entierra muy fácil en la idea de que esto se vende como un proyecto de Steven Spielberg y Peter Jackson. Ambos dos productores de la película.
el primero en este caso, director de esta primera entrega, y se suponía que Peter Jackson iba a dirigir futuras, porque que la idea que Mm. tenían ellos dos era hacer una trilogía mínimo. Y la idea era que Peter Jackson dirigiese segunda y tercera entrega y Steven Spielberg empezase a funcionar solo como productor. Pero claro, era muy fácil, yo creo, tristemente eso, caer en el olvido cuando te presentan un proyecto de un personaje tan icónico y tan famoso como es Tintín, Mm. con una posible trilogía dirigida por Steven Spielberg y coproducida por él y Peter Jackson. Sí. Entonces era como... Complicado, sí. mm, Complicado. Es una cosa que ha quedado ahí en el aire, a pesar de que Sí, todos los fans de esta peli lo deseamos. Es una cosa que ha quedado en el aire el hecho de que pueda haber una mm, secuela o posibles secuelas, porque claro, el universo de Tintín es tan grande que todos tenemos ganas de que haya más. Eh, Teniendo en cuenta que está involucrado Steven Spielberg, nunca digas nunca, mm, porque si hay alguien del que te puedes fiar en Hollywood es de Spielberg, y él ha expresado en varias ocasiones que sí tiene intención de hacerla. Pasa es que es una persona que sabemos muy bien que nunca ha tenido prisa por nada, mm. porque sabe que puede hacer lo que quiera, con lo cual Joder, no, si no sabe son, lo que es la son prisa. 13 Pero años, ¿eh? mucho tiempo. Claro, que Pero yo, jugamos con muchos aspectos de, claro, es CGI. mm, claro, Se pueden permitir las licencias de que no vamos a ver que Jamie Bell está mucho más mayor interpretando a Tintín. Si nos da igual, quiero decir, nos da no lo igual, apreciamos. no la Sabemos que apreciamos. estaba ya tan formado como para poder hacer la misma interpretación. Sí, Andy Serkis más de lo mismo. sí. Pero Yo wow, creo que son 13 años. ¿Tú yo creo crees que que no tiene llegará? ningún. Yo creo que llegará, yo creo que no tiene ninguna prisa. Ya sabemos cómo es Hmm. Spielberg, que hoy me apetece, hoy hago esto y mañana me apetece otra cosa y hago otra cosa. Y yo creo que igual en algún momento le apetecerá hacer las secuelas de Tintín. Y Jackson, pues no sé, no sabemos si volverá de Ya. productor, de lo que o de director, no lo sabemos. Pero bueno, creo que yo pienso que no deberíamos Hmm. descartarlo en algún momento por lo que has dicho tú. Pues bueno, me parece, me parece Es que. que es sin duda. Mm, A mí me encantaría, también. Y creo que es mm, sin duda un proyecto que es demasiado raro que no haya tenido una segunda entrega, ¿no? Porque tuvo total. una aceptación muy buena, es una película muy sólida y funciona en todos los aspectos, gustó mucho al público. Se ve que la gente involucrada adoró la película, es decir, eso es. Y Spielberg nos ha ido dejando. Peter Jackson, porque al final no es un hombre tan mediático, ¿no? Como Spielberg. Mm, Pero es verdad que Spielberg nos ha ido dejando a lo largo de todos estos años pequeñas pildoritas y pequeños recordatorios de lo que tú dices, de decir, es un proyecto que me gusta, es un proyecto que puede volver, eso, nunca digas nunca. Entonces, claro, es como, claro, pero han mm, pasado ya 10 años, más de 10 años. claro. ¿Qué Hay, pasa? hay una. Falta que Mm, de repente mañana haya una noticia, ¿no? Y digan, sí, 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 estamos trabajando en ella. Y pasan otros 5 años, pero nos da igual. Es mm, ese, ¿no? Es echar leña al fuego para mantenerlo vivo. totalmente. Si el público americano hubiese respondido mejor en su momento, quizás ya tendríamos esa, Mm. esa secuela, pero la realidad es que la película se pegó un buen batacazo en En Estados Estados Unidos. Unidos. Sí, se pegó un batacazo, no recaudó mucho, algo muy raro en una película de Spielberg, cosa muy distinta, es un fenómeno raro que pasó en Europa. En Claro, Europa claro, claro. tuvo un éxito tremendo, porque claro, lo has comentado tú al principio, Es un es producto cómic europeo, claro, es lo que hay, claramente efectivamente. europeo, pero Y muy, muy recordemos lo más europeo. importante, Mm, aparte de ser europeo, que es ujú, belga-francés. O sea, ujú. franco-belga, es decir, claro, hay Francia ahí. Entendemos que también Claro, claro, hubiese ese tipo de boicot claro, por totalmente, parte de totalmente. de los estadounidenses, por supuesto. Mm, es un fenómeno Mm. es un fenómeno muy raro, y para Spielberg más raro todavía, que el éxito fuese en Europa en vez de en Estados Unidos. Entonces, quizás eso haya retrasado todo, Mm. haya impedido que haya más secuelas. Pero en el fondo también yo pienso, qué bonito, ¿no? Que un director como Steven Spielberg leyese cómics Sí. de Tintín cuando era pequeño Hay y que le decir, hay encantase. que decir que se obsesionó con Tintín. Compró los derechos de Tintín en dos ocasiones. Wow. En el 83, cuando, si no me equivoco, en el 83 fallece Hergé. Para mí es Hergé, no sé cómo es la pronunciación. En mi casa siempre ha Sí, sido Georges Hergé. Remy, bueno, es Georges Remy Sí, Hergé, quiero sí, decir, pero claro, sí. Hergé. En mi casa siempre ha sido Hergé. Mm, Yo siempre lo he mm. leído así. Yo digo Hergé, pero Claro. bueno, Bueno, está bien, está bien. Nos Haddock, encontramos, Haddock, claro, Haddock. nos encontramos en la H. Entonces, cuando fallece en el 83, si no me equivoco, Hergé. Entonces, es sobre esa época cuando Steven Spielberg
ya habiendo hablado con él, porque se habían conocido, si no recuerdo mal, había declarado que era muy fan del El cómic. personaje, había dejado muy claras sus intenciones de hacer una adaptación y luego las vuelve a recomprar en el año 2000, sobre el año 2000-2002, porque creo que hay ahí también un lío de papeles o algo así. Es decir, Mm, es un producto por el que Spielberg Pelea. luchó de Mm, verdad. Es decir, mm, es fan de Tintín. No es algo que de repente diga, vale, acabo de conocer, como les pasa a muchos, bueno, a muchos, a ciertos Sí, directores y a ciertos sí, ciertos artistas, que directores. les recomiendan cuando tienen 40, 45 años un cómic, lo leen y dicen, espectacular, quiero hacer esta Mm, adaptación". No, se ve y se intuye que probablemente Tintín haya tenido una relevancia no mm. masiva, pero probablemente remarcable en la vida de Steven Spielberg. Y eso es lo curioso, porque al final suele ser al revés, ¿no? El Claro. cómic americano es el que llega a Mm, Europa y aplasta todo. Pero es muy curioso que sea al revés, que un cómic europeo consiguiese pasar la barrera de la barrera americana, pues ya sabemos cómo son los americanos, pues, de ignorancia en muchos sí, sentidos, sí. y acabase en las manos de un chaval que se llama Steven Spielberg y acabase atrapándolo de la manera en la que lo atrapó. Es una bonita historia, la verdad, es una bonita historia, sobre todo porque muchos nos sentimos reflejados, ¿no? Y Mm. además habla de la potencia de un cómic como Tintín, son historias maravillosas, maravillosas. La verdad es que antes he estado pensando un poco con cuál me quedo de todos los cómics de Tintín. No lo sé, sí que hay algunos que los tengo en la retina, Mota, y sé que tú tienes alguno por ahí, así Yo, que te lo yo tengo, pregunto. yo tengo todos aquí. ¿Tienes Es todos decir, concretamente ahí? yo Pues te lo tengo, pregunto yo ya, Mota, a tengo ver. toda la colección aquí. Dios mío de mi vida. Yo tengo toda la ¡Wow! colección de Círculo de Lectores, era. En una serie de tomos Lectores. dobles que presentaban. Qué fuerte. Mira, Estaban son en, dobles. en mitad y mitad, correcto. Las aventuras, el cetro tocar por un lado y el cangrejo de las pinzas de oro por ¡Qué otro. maravilla, Eso es. Mota! ¡Qué Sí. edición más La verdad es maravillosa! preciosa, sí, 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 sí. ¡Qué fuerte! No la Sí. había visto en mi vida esa edición. ¡Qué fuerte! Claro, así que son de colores cada uno. ¡Buah, ¡Qué Sí, maravilla! no ¡Qué repiten, maravilla! bueno, miento. Hay dos que sí mantienen el mismo color, Ujú. que son Tintín en el Congo, Tintín en el A ver. Congo, Tintín en América, las siete bolas de cristal y el Ujú. Templo del Sol. Eso sí que es verdad que Templos. mantienen el mismo color y Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna creo que también. ¡Qué Al maravilla! final son, bueno, quizás los que estuvieran, no, los que estuvieran más cerca no, porque las siete bolas de cristal es bastante más tarde que Tintín en el Congo. Pero sí, yo ya te digo, ¡Qué eran... maravilla! Ya lo hablamos en su momento cuando hicimos Ujú. el especial, bueno, el 270 la grapa de Asterix y Obelix. Ya te dije que yo Sí. algo de lo que agradezco mucho a mis padres es de haberme podido criar con todas las entregas de Asterix y Obelix que Asterix y habían Obelix salido en su momento. Las demás, claro, también. hubo más Ujú. tarde. Y en el caso de Tintín lo Sí. mismo. No ninguna después, por suerte. Y siguen, y diría yo, no estoy muy puesto como Sí, con sí, datos del libro, pero Asterix y diría que siguen Obelix ha saliendo, ¿no? sacado el papiro de Ujú, César, es el último. Y ujú. hace 2 años, el año pasado, hace 2 años, sacaron las Sí, huellas del grifo, creo que se llamaba. Y sí, si no me equivoco, este finales de 2023, principios de 2024, han sacado una entrega más que se llama el sí, papiro de César. Papiro de César. Tintín no. Sí, Tintín. me refería a que siguen sacando colecciones pues de Salvat, Ah, de probablemente. fascículos, de fascículos semanales para que puedas Bueno, hacer la colección como tú en, hiciste en, en, en TVOs de... no sé, yo recuerdo en esto. Sí. Bueno, Yo claro, recuerdo en esto hace no mucho. claro, Bueno, esta es claro, traída claro. de Bélgica Maravillosas. por mis padres. Un besazo. Qué Si lo veo en maravilla. el programa. Pero esta primera era que no tiene nariz. Qué maravilla, qué maravilla. Se cayó y se rompió Uy, y no tiene nariz. no, no, Que me parece lo más irónico de toda la historia es que de todas las similitudes que puede tener con Tintín, que mi muñeco Tintín no tenga nariz, es una. siendo mi segunda protuberancia más marcada, Es el destino, sí, Mota. es el destino. No, pero qué Pero eso maravilla. salió en tirada de kiosco, sí. Bueno, es que las figuras de Tintín, en general, de coleccionista, son todas una absoluta maravilla. Y Una ese absoluta cohete, maravilla. ojalá tenerlo algún día, ¿eh? Ese Ese cohete, icónico Mota. cohete. Que la estética de Hergé o mm, Hergé, o como No pasa, ya Alex, que no pasa nada. Tú puedes decir Ergie, que lo has dicho así toda tu vida, y yo diré sí, Ergué porque lo he dicho así toda mi vida. es maravillosa. Para mí es una
de las grandes claves de Tintín es que entra mucho por los ojos. Es un cómic que entra mucho por los ojos, que cuando eres pequeño te llama mucho la atención ese dibujo, ese trazo, ¿no? Para mí siempre, vamos, siempre fue algo muy, muy atractivo. Estábamos diciendo que no sabrías elegir cuál es No sabría tu... elegir, pero hay uno concreto que me acuerdo siempre que me parece maravilloso. Porque a mí lo que más me gustaba de los cómics de Tintín, me gustaban muchas cosas, pero quizás lo que más me gustaba era que era un cómic en el que se podía sentir el misterio. Eran Hmm, misteriosos los cómics de Tintín. sí. Siempre perseguía un misterio. Un misterio a veces como turbio. Tintín siempre estaba en peligro. Siempre estaba en Tú peligro. sigue, me la voy a jugar yo mientras lo estás diciendo a enseñar ¿A el que cuál creo era? que es. O sea, Bueno, espera, vale, 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 ¿lo de vas a acuerdo, de decir ya? acuerdo. ¿O lo vas a Venga, decir ya? de Creía que acuerdo. ibas a hacer una... O sea, Bueno, ya lo tengo. venga, vale, de acuerdo. A ver cuál. A ver, Yo creo por los dónde van, cómics. A ver, por a ver, dónde a van ver, los a ver. rollos, por dónde A van ver, los vale, vale, tiros vale. A ver, a de ver. misterio, tal, no sé qué. Creo que uno de los más misteriosos y de los más intrigantes. A ver. Creo que tu favorito podría ser Tintín, los cigarros del faraón. Podría ser, Mota, podría ¡Ah! ser. Pero no Podría ser, es. pero no es. No es. Equivoquéme. Podría Oh. ser. Podría ser, pero podría ser perfectamente, ¿eh? Estará entre los cinco, sí, podría ser perfectamente. Eh, Buah, es que hay vídeo muy bueno. es uno que es especial y no solo por misterioso, que es especial en general, que es el de Tintín en el Tíbet. De hecho, lo tengo por aquí. Aquí está, Tintín en el Tíbet. Qué maravilla, Motes. Es que solo veo la portada y Sí, ya perdón, me, sí. Es que me, me vuelvo loco. De hecho, será el que más sobao esté. Em, pues este cómic de Tintín en el encima Tíbet tiene. era doble. El tuyo, o sea, es individual, ¿no? Es individual, Claro. sí, es la. Claro, en el mío compartía historia con las joyas de la Castafiore. Que era Ah, una historia bastante más secundaria y bastante más floja en secundaria. comparación a Tintín en el Tin- Tíbet, que Tintín en el era una Tíbet. pasada. Me parece una pasada este cómic. Una pasada, una pasada, una pasada. Estaba el Yeti. Estaba el Yeti, Ese, tío, que le claro, encuentra es que. llorando en una cueva. ¡Wow! Es que, claro, Tintín tenía estas cosas. Tenía que te podía dar miedo en algún momento y otras veces podía ser el momentazo más absurdo Ese Yeti. de, Se de vuelve la loco, historia del se vuelve cómic. Qué loco esto maravilla. Qué por lo de las maravilla, qué luces, maravilla. pero Los Sherpas, yo espectacular. aprendí lo que era un Sherpa en este Mm. cómic, Mota. En fin, maravilloso. Además, sé que me lo regalaron en Navidad. Fue una maravilla. Bueno, el polvo que acaba de salir. ¡Guau! Ya, Bueno, y luego el Loto Azul, te diría. El Loto Azul, era mi segunda tirada, ¿eh? Iba a ser mi sí, el segunda Loto tirada Azul. después los cigarros del Rey Faraón. Admito que. O sea, los El cigarros del Loto Faraón. Azul es un cómic potente también, con todo el tema de la droga y Muy, tal. Me muy parecía noir, muy era potente. muy, ¿no? Muy Muy, muy de noir. historia especialmente adulta en la trama. Sí, Encima le intentan matar, le mandan especialmente asesinos, le adulta. intentan matar más de lo normal, porque sí que es verdad que Tintín es un Total. reportero de 18 años, 16 18 años, Sí, sí, sí. al que le Intenta intentan matar, matar sí, más de sí. lo normal. Más de lo normal. No, no, no. Mm. Un comicazo. Y luego el Cetro de Otocar, también Ese me trozo, gustaba claro. mucho. El Cetro de Otocar que yo era muy del chiste del cetro de no No, tocar. no toca. Mota, ya Wow. sabes que he estado muy al quite de. El cetro de Otocar, maravilloso, El maravilloso. cetro de tocar era también especialmente guay porque tenía... Milu siempre ha sido muy resolutivo y siempre ha sido Muy un resolutivo. personaje que, pese a estar presentado en principio, ¿no? Como la mascota de Tintín, ha tenido muchos momentos de relevancia en los tíos. Pero en el cetro de tocar especialmente, porque es el personaje que recupera el cetro El cetro, ¿verdad? y Sí, entrega el sí, sí. cetro al final peleándose. Espectacular. Espectacular. Pues Estuve, si tuviese que elegir, ¿eh? estuve años pensando que Moldavia no existía. Ya. Mota, te lo digo de verdad, creía que era un país inventado. Es que creo que jugaba mucho a eso, tío. Sí, sí, sí. Es verdad que todo lo que se inventaba Sí, tenía tanta base de realidad que la línea era muy dispersa. Es decir, sí, es que sí, sí. podía no haber sido real Moldavia. Podía haberlo sido. En mi cabeza era algo así como. ¿Cómo se llama el país este de Marvel? Sokovia. Ah, En mi cabeza era algo así como Sokovia, ¿sabes? En plan, una amalgama de países de Europa del Este inventados por Hergé para decirnos algo y tal. Pero no, no. Moldavia existe de verdad, existe. Vamos, existe como un país más. O sea que nada, nada. Maravilloso. Sí, se aprendían cosas en los cómics de Tintín, la verdad. Eran cosas interesantes.
Pero Pues te bueno, digo, yo si tuviese que elegir, sí. fíjate que te diría. O sea, yo lo tengo muy claro. Es, A ver. tristemente o a nuestro favor por el minutaje y porque antes empecemos a hablar de las aventuras de Tintín. Tengo que decir que le tengo un cariño muy especial a Tintín en América Hombre, porque era el. Era juntar Tintín y un western. Es decir, era Tintín se disfrazaba de vaquero. eh, Llevaba claro. como toda la parafernalia, se relacionaba con indios. Era muy especial. Pero para mí, sin duda alguna, y a día de hoy sigue siendo mi obra favorita de Tintín, es El secreto del unicornio. Porque El secreto del Hombre. unicornio, con la continuación del tesoro de Rácame el Rojo, porque son dos historias que van de la mano, conectan directamente, era para mí la mejor historia. Porque ¿qué no mola más, ¿no? que un tesoro que encontrar un tesoro pirata? Maravilloso. 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 No, no, no. Completamente. Completamente, Claro, ahora Mota. hablaremos de ello en la película, pero. No, Completamente. Martín Ubey nos pide perdón a los. Bueno, pide perdón a los filacincas moldavos. Sí, porque sabemos que es un sector Sí, es un sector de la importante. población que está ahí siempre al pie del cañón, ¿sabes? Y Entonces, lo como. se tiene razón, Martín V. Le pedimos perdón a los filathinkers moldavos que estén viendo este programa en ese país inventado. Bueno. eh, Entonces, en 2011, Steven Spielberg con Peter Jackson, con Edgar Wright, con Steven Moffat y con el otro guionista que se me ha olvidado el nombre otra vez, Joe eh, Cornish. Sí. deciden hacer la primera adaptación cinematográfica de nuestra época de las aventuras de Tintín. Y se toma la licencia de aunar historias. Ya dijo Spielberg que en una futura secuela juntaría dos tebeos de Tintín que Hergé siempre quiso fusionar. Y aquí lo que hace es nos narra en la misma historia el secreto del unicornio junto con el tesoro de Racamel Rojo, Ujú. dándole otro final y tomándose muchas más licencias en esa segunda parte, el tesoro de Racamel Rojo, y añadiendo también pequeñas pinceladas de El cangrejo de las pinzas de oro, Ujú. especialmente en esa escena en la que, en ese momento Sí, de la trama en el que viajan a Karabuchan. Egipto, al Kabutjan, sí, o sea, viajan en el Karabutjan Karabuchan. a Egipto. Bueno, Bueno, en este Egipto caso o. Marruecos, Bueno, ¿eh? Marruecos, Marruecos. no, es que no Egipto, claro. Yo veo desierto y ya Mm. voy a Egipto. En este caso, en Mm. este caso Marruecos, sí. Pero al final, el grosso de la historia es ese secreto del unicornio. Esa historia en la que aquí se nos cuenta como Tintín, reportero ya famoso, Mm. empieza con un inicio muy icónico y muy reconocido de los Vale. TVOs en los que él está paseando por un mercado de las calles, de una calle, Mm. y se encuentra una calavera, una maqueta de El Unicornio. Mm. Hay un pequeño detalle aquí que es bastante curioso, que es el hombre que dibuja a. La primera aparición que tenemos es que un hombre está dibujando a Mm. Tintín y cuando ese artista callejero se gira y nos enseña el dibujo que le ha hecho, le ha hecho una caricatura que sería la icónica cara de Tintín en los TVOs. Bueno, pues ese hombre es Hergé. Sí, bonito Bueno, homenaje, ¿eh? no ese hombre, quiero decir. O sea, bueno, sí, ese hombre es Hergé, el que hace la Mm. captura de momento, no. Un homenaje precioso que ya Mm. nos da a entender que es un producto trabajado con mucho cariño. Y que es Sí, un producto que va a tener mucho de las páginas y de las viñetas del TVO de Tintín, pero que eso, va a tener muy presente la importancia de la obra, mm, incluso sí. la importancia del creador. Mm. Sí, es curioso que sea desde el minuto uno, Mm. porque muchas veces los cameos, ese tipo de cosas y referencias y homenajes como que se insertan más en la peli, pero es verdad que empieza así, con creador contando la historia, por así Mm. decirlo, dibujando a su personaje. Yo no recuerdo muy bien ahora dónde vivía Tintín, la verdad, no recuerdo. Yo diría que era París, Sí, pero si no me equivoco, es. sí, claro. Claro, es que tiene gracia el inicio de la película, porque es el barrio de los pintores de Montmartre. Digamos que está Tintín siendo pintado por Hergé, pero se ve que está rodeado de. Bueno, es un mercado, No lo como lo has sé. descrito, y se ve que está Lo había rodeado leído, tío, de. por ahí. Lo había leído por donde eran las calles, pero ahora no caigo. O sea, lo había leído antes indagando un poquito. Sí, indagando. Y, está rodeado de los pintores de Montmartre, con lo Mm. cual es un bonito inicio porque te sitúa muy bien en un personaje que es muy, pues, tremendamente francófono, Mm. ¿no? Como es Tintín.
y le da ese halo de misterio que hablábamos de encontrar ese unicornio en ese mercado de Montmartre. Tiene mucha esencia, ¿no? de esa cultura de la que emerge Tintín. Para mí, Mota, hay una cosa que llevamos media hora de programa y no le estoy dando jabón a Spielberg. Entonces, luego, Y es pues, rarísimo, ¿sabes? Luego le va a llamar y le va a decir, como Alex, me pasa please. todos los Sí, meses, claro, claro. a cuota que me pasa todos los meses no me la va a pasar. Entonces, quiero decirlo ya, estaba viendo la peli esta semana y me he vuelto loco. Creo que el director perfecto para dirigir esta película era Steven Spielberg. ¿Podría haberlo hecho cualquier otro? Sí. Pero creo que lo que hace Spielberg en esta película claro, es que se juntan muchas cosas, porque Tintín es un cómic tremendamente clásico, es decir, no estamos hablando ni de Frank Miller, ni de Alan Mm, Moore, es decir, no estamos hablando de viñetas que lleven, que lleven aparejado pues dinámicas pues muy modernas, diferentes mm, unas de otras, que integren una barbaridad de cosas en una sola viñeta. No, no. En las viñetas de Hergé son bastante clásicas todas. Pero claro, eso no significa que en los cómics de Tintín no haya acción, no haya movimiento, no lo haya... Es más, la gracia de los cómics de Tintín es que había mucho mm. movimiento. Tú percibías una acción muy grande, con constantes movimientos de personajes de un lado a otro, viajando, con acciones muy concretas entre viñeta y viñeta, con mini historias, mini acciones, como ocurre con Milú. Y el director perfecto para transliterar eso a la gran pantalla es que es Steven Spielberg, que es probablemente el maestro de la cinética en el cine. Y lo consigue, porque si hay una de las cosas más curiosas que hay en esta película, que yo no dejo de pensarlo, es que esta película es animación, sí, pero es animación en 3D. Sí, Es sí. que no somos conscientes de eso. Porque cuando la vemos, estás disfrutando la peli y sientes que estás viviendo una aventura de Tintín. Pero es que la estás viviendo en 3D. O sea, es que es de locos, porque nunca has visto a Tintín en 3D. Tú estás acostumbrado a verlo en 2D, que es como has leído los cómics. Pero no lo percibes. Es una Mm. absoluta locura. Es una absoluta locura que no percibas que es en 3D y sin embargo lo sea. O sea, es una mezcla de sensaciones que está conseguidísima. A mí Para me ha mí, roto la cabeza. para mí Spielberg es el director perfecto para dirigir, valga la redundancia, esta película, porque aúna géneros con una maestría que solo él sabe hacer. Mm, Salta de A a B a C y no te estás dando ni cuenta. Es lo que hemos comentado. Las historias de Tintín, todos los TVs de Tintín, suelen tener algo que les hace destacar más, ¿no? Hay historias que son más noir, como podría ser el Loto Azul, hay historias que son más de aventura, como podría ser en el Tíbet, pero aquí lo que se intenta hacer es juntar todo eso en una misma película. Hay muchos momentos que son de una película de detectives, toda esa primera escena en mm, la que, pues eso, él encuentra el primer, en su caso, el primer unicornio, y el hombre le aborda y le dice, no, me lo tienes que vender, es tiroteado enfrente de su casa, intenta investigar qué es el mm, Carabullán. Ahí hay una historia de detectives increíble. En el momento en el que viaja a Marruecos, bueno, en el momento en el que él está en el barco, todo se vuelve una especie de thriller, incluso podría ser una historia de espías, de infiltración dentro de un barco, y también vemos los mejores momentos de eso, jugando con la noche, intentando huir, ¿no? Intentando escapar, que no le pillen. Luego saltamos a Marruecos y pasa esto a ser una mm, trepidante historia de aventuras que también tiene tintes de robo, porque tienen que planear cómo robar ese pergamino dentro del unicornio antes mm, que Saccharin. Nos deja una persecución que vemos aquí en el maravilloso fondo que nos ha hecho Alex. Esa persecución en moto por todo Marruecos es digna del mejor Indiana Jones. mm, Obviamente ofertándonos incluso la magnitud que nos puede regalar o que nos podía regalar en esa época el 3D. mm, Pero todo eso, y es decir, y Spielberg es un maestro de eso. Y Spielberg es un maestro de estar dándonos de comer un género y con una maestría solo digna de aplauso capaz de colarnos un plato de otro. mm. Haciendo Claro, claro. siempre que Mm, esos momentos o esas
esos artes que hacen más icónicos esos géneros, los podamos ver aquí. Y lo que me parece admirable es que lo hace con esa maestría de que no nos resulta en ningún momento nada chocante. Es decir, no saltamos de repente estar viendo una historia de detectives a de repente estar viendo Tras el corazón No, verde. es una Y es maravilla. porque Tintín es un personaje que puede hacer todo eso. Y esta película, para mí, lo que mejor hace es eso, es demostrarnos que es un hombre muy polivalente. Y que cuando yo leo un TVO en el que solo hay una historia de espionaje, en el que tampoco hay mucha acción más allá de intentar descubrir un secreto, pero luego veo cómo está huyendo de un ejército por el Amazonas, me tengo que creer que es el mismo personaje. Y es muy fácil, quizás, si coges un TVO y luego otro, decir, joe, ¿cómo es que Tintín hace esto y luego hace lo otro? Y aquí Mm. para mí lo mayor digno de aplauso es esto. Es decir, cómo es capaz Spielberg, junto con toda la tropa, de aunar en una sola película todos los matices o todas las aristas que tiene un personaje tan complejo como es Tintín, pese a ser presentado como un reportero que es aventurero y dicharachero. Sí, sí, desde luego. Vamos, lo de qué reportero es lo de menos, pueden decir cualquier otra cosa. Y nos la hemos creído igual, Mm. porque como tú dices, puede hacer de todo. O sea, esa es la gracia Dispara del, del con una personaje. pistola a Sí. una palanca para activar justo Mm, una lancha. Es decir, totalmente. ¿qué les enseña? Que él es reportero francés, no estadounidense. Vamos a Mm. usar una pipa. Yo no sé qué viendo la peli esta semana, yo no sé qué me sorprende más de Spielberg en esta película. Si las set pieces que tú acabas de mencionar en Vagar, que es un plano secuencia Mm. entero, que es Spielberg Spielberg jugando como un niño a Indiana Jones, que es maravilloso. O sea, entonces esas set pieces es alucinante y solo digna de un maestro como él. O las escenas más pequeñas, como la que también has mencionado del principio, de puro misterio detectivesco. Porque, claro, es que él rompe las viñetas, ahí, rompe las viñetas. Digamos que con lo que juega Hergé en sus cómics, que es con la intriga de viñeta a viñeta, él lo rompe, Mm. porque esto es otro medio, esto es el cine, y él consigue romperlo con el 3D, con la cámara, y encontrar una nueva narrativa misteriosa, pero que recuerda perfectamente a la viñeta de Hergé. Entonces, eh, es alucinante. Es sencillamente alucinante narrativamente, lo que hace Spielberg con este Tintín, que por otro lado es el director perfecto, como decimos, porque es el que tiene el don más claro para narrar con imágenes de la historia del cine, ¿no? Entonces, tiene sentido que sea él el único capaz de pues como hemos dicho, transliterar esas Mm. imágenes del cómic a la gran pantalla, porque, claro, es que esta película ocurre una cosa, que no es un Asterix y Obelix, en las pelis Mm. que hicieron en Francia o que sigan haciendo de Pathé, que son pelis de acción real, al fin y al cabo. Es decir, ahí no tratan de emular el cómic, sino que realmente tratan de Mm. hacer una representación Sí. real en carne y hueso de lo que sería el cómic, pero no tratan de traspasar el cómic, porque es carne y hueso, ¿no? Y tampoco es la serie del 91 de dibujos animados, que era literalmente el cómic hecha a una Mm. televisión, ¿no? No, no, es mucho más que eso, ya, no sabría ni cómo expresártelo, es como si el cómic se moviese en sí mismo, como si. Para mí Mm, hay una escena, ujú, especialmente que traslada eso. Que es probablemente uno de los mayores momentos que yo he vivido viendo una película diciendo, habiendo leído previamente el cómic, diciendo, el cómic está cobrando vida. Porque toda esta escena que hemos comentado ahora de Indiana Jonesca ujú, es sacada de la manga. Y ahí Spielberg juega lo que quiere. Pero el momento para mí, la verdadera que nos explota la cabeza y decimos, ¿qué está sucediendo aquí? Es el ujú. momento en el que Haddock cuenta Buah, toda espectacular. todo ese momento en el que su antepasado, Francisco de Adoque, se encuentra con Racamel Rojo y está contando qué sucedió, ¿no? Cómo les abordaron y cuenta esa historia. Y la Espectacular. cuenta Mm, haciendo saltos. La cuenta, lo que nosotros intuimos, porque se empieza a ver en esa primera escena, es que él está haciendo una representación, porque está bastante ebrio en la mm, novela. Aquí tiene un golpe de calor y entonces se emborracha y dice, lo tengo que contar, y lo cuenta todo como moviéndose y haciendo esos aspavientos. Y mm, eso, para mí, está trasladado viñeta, no viñeta a viñeta, pero la ujú. misma sensación
que tú obtienes leyendo ese momento en el que de repente vemos a Francisco de Haddock haciendo aspavientos con una espada y la siguiente viñeta es Haddock haciendo lo mismo, todo borracho, subido en una bola del mundo, con una Mm, espada que también ha cogido de una pared. Aquí, pese a estando, lo cuenta en otro sí. escenario, Ujú. pero es perfecto. Es Perfecto. todo ese sentimiento de jugar con un hombre que está teniendo una alucinación, pero está reviviendo el momento más importante de la historia de su familia, contándonos lo más importante de la trama, con una maestría que dices, de verdad, yo es que es imposible ver eso, yo creo, y que no te traslade Mm. a cuando tú leíste esas viñetas por primera vez y en tu cabeza lo viste así. Y para Pelos de mí punta. ese es el momento en el que Spielberg dice, Pelos de punta, sí. Completamente de acuerdo. Estoy. porque no le quito mérito a toda esta escena de la moto, ¿eh? Porque me parece de No, verdad no, que no, no. es No, no. espectacular, es que es lo que hemos dicho, es que estás viendo Indiana Jones. Pero claro, creo que es más fácil, ¿no? Inventarte algo Ujú. que funcione, sobre todo si te estás inventando algo que sabes que ha funcionado, como es ese concepto de Indiana Jones, porque sabes que Sí, te lo va a hacer bien, que coger la viñeta y sí. darle una vida perfecta a una de las escenas más icónicas o uno de los momentos más icónicos de la historia de Tintín y el secreto del unicornio. Entonces yo Claro. ahí digo, de verdad, si había Estoy. un ápice de duda, que no creo que nadie la tuviera, de que Steven Spielberg era la persona idónea para dirigir esto, aquí es que se acabó. Se acabó. Estoy completísimamente de acuerdo contigo, pero completísimamente de acuerdo. O sea, yo esta vez, esta nueva vez que la he vuelto a ver, ha sido con amplia diferencia la escena que más me ha roto la cabeza, la que acabas de contar. Con diferencia, o sea, me ha parecido, y de hecho le invito a todo el mundo que, que si la va a ver otra vez, que si la vio al principio y la va a volver a ver ahora, a ver si le ocurre lo que nos ha Mm. ocurrido a Mota y a mí, porque creo que es la escena que te rompe la cabeza realmente de la película. Es una salvajada, Mm. es una escena maravillosa, de pelos de punta. Y creo que todo está bien en esa escena. Sí, sí, Creo, es que creo no que, hay, que- no que tiene un pero, no no tiene un tiene un pero. pero, porque a nivel de escritura, a nivel de guión, me parece sensacional. O sea, a nivel de guión creo que estos tres tíos vamos, se coronan, se coronan. Ese momento, ¿cómo termina esa escena con esa frase de Mm. Tintín? Eh, Capitán, solo le ha hecho falta estar un día en el Sí. Sáhara para estar sobrio. Es maravilloso. Ese final, esa secuencia es absolutamente maravilloso. Está fantásticamente escrito. Y que es muy complicado, ¿eh? Porque como tú has contado, va de flashback, actualidad, flashback, actualidad. Y Hay una termina, y termina con un cambio de plano que Mm, me parece de desmayarse, que es el momento en el que se dan la mano. Le dice, maravilloso. quiere usted ayudarme a encontrar el tesoro? Y se dan la mano y de repente las manos estrechadas se convierten en una Una duna duna. Es y maravilloso. están andando. Es que claro, Es. es que mm, es lo que no le quitamos valor. No mm, hay necesidad a eso en una adaptación de cómic, porque es lo que tú has dicho, estamos acostumbrados a viñeta a viñeta. Es una transición que nuestro cerebro no va a llegar a compilar si lo estamos viendo. Y Spielberg se saca unas de la manga y hace ese pequeño detalle que de verdad me parece un cambio de escena que se debería estudiar Sí, sí. en las escuelas de cine. De Porque cine, es, sí. de verdad, todas esas escenas, pero también terminar así es como, basta ya. Es una escena para estudiarla a todos los niveles, a todos los niveles, una escena para Es estudiarlo algo que me completamente. pasa también con la escena final, ese momento en el Karabudjan, que como hemos dicho, bueno, rompe con todo lo que se cuenta en el Tesoro de Rácamo el Rojo. No es verdad que sí que al final conecta con ese volver a la mansión, ¿no? Y el tesoro en realidad Mm, en la isla, que bueno, allí ergué para mí, me quito el sombrero porque me parece también mm, una narrativa y un guión fantásticamente escrito sí, porque porque claro, es que vivimos toda la aventura. En la película parece que no, pero en el TVO, en El sí, secreto de Rácamo el Rojo, conocen al profesor Tornasol. El profesor Tornasol se ve toda la aventura, sí. construye unos tiburones submarinos, viajan allí, es decir, prácticamente podrían llegar a haber encontrado el tesoro en el barco y al final nos hacen ese regalo que no. Aquí lo cambia un poco
pero también demuestra, yo creo, el talento de las personas que estaban a cargo de esta película, que es volver a hacer que estos dos personajes tengan un duelo de espadas con una cosa tan loca como es dos grúas. Porque yo te juro que es algo que cuando lo vi por primera vez dije, Sí. ¿qué locura es Qué esta? locura es esta. Todo es lo que estamos viendo. Estamos viendo a dos piratas cruzando los sables, efectivamente. Joder, cruzando los sables. Para pelear. Y lo están haciendo con dos grúas, tío. Y dices, Brutal. es que esto es Steven Spielberg. Me estás intentando contar lo mismo, en plan una historia pequeñita de cómo se enfrentan, pero con un nivel de locura increíble. También es decir que Sakharin me parece un personaje... o sea, haber traído a un descendiente de Rácamo el Rojo, creando aún más un paralelismo actual con Haddock haciendo este tipo. Porque encima es lo bonito para mí, porque es también lo mejor que hacen aquí es Sakharin. O sea, Sakharin es, encima con un Daniel Craig que está soberbio, es decir, es perfecto. Porque Rácamo el Rojo siempre representa la antítesis de Francisco de Haddock. ¿No? Sí. Son dos tipos de piratas totalmente opuestos. Uno se ve que es el bueno, el otro se ve que es el malo. Se ve que se odian, pero que no son lo mismo, ¿no? Pero que viven en la misma sociedad y que viven en el mismo cubo, ¿no? Pero que los dos eligen ser la mejor versión de uno mismo y el otro la peor versión. Y aquí con Sakharin es exactamente lo mismo. Sakharin es totalmente lo opuesto a Haddock, pero pudiendo haber sido hermanos, ¿no? Uno se ensalza todo el rato y el otro se odia a sí mismo. Los dos tienen el mismo objetivo del tesoro, pero por motivos totalmente opuestos, pero aún así están unidos por ese orgullo familiar, que es algo que también me gusta porque representa que Haddock no es un personaje loco, un hombre que todavía está obsesionado, por decirlo de alguna manera, con la historia de su familia, porque es verdad que él la ha tenido muy presente, ¿no? Y siempre dice, mi padre me lo contaba, mi abuelo me lo contaba. Claro, puede parecer que es un personaje loco, que lo que le pasa a él no le pasa a nadie. Y en cambio nos dan a Sakharin, que es un personaje al que le pasa lo mismo. Pero que es un hombre que cuenta que toda su familia le ha estado recordando que perdió. Que perdió la batalla. Que era el que tenía que ganar, pero que perdió y que maldijo a los Haddock y que siempre tendrían que sufrir. Y Haddock es al revés. Y Haddock es, de verdad, te ensalzo a que seas tu mejor versión porque tienes un antepasado increíble. Y aún así no. Y aún así se convierte en una mierda de persona porque es un borracho y un desgraciado. Y el otro era un desgraciado y se convierte en un aristócrata. Entonces me parece, de verdad, una jugada fantástica. Fantástica, es la historia de muchas familias en el fondo. O sea que es tremendo. Es tremendo. Es uno de los puntos muy fuertes. Para mí los malos de Tintín siempre fueron muy buenos malos. Yo creo que uno de los puntos fuertes de las cómics de Tintín son los malos, claramente. A mí me dan miedo los malos de Tintín, siempre me dan miedo. Miedo de verdad. Las caras serias, además, con las que les dibujaba Hergé. La cara del capitán del Carabut ya nunca se me olvidará desde que soy pequeño. Esa nariz recta, sí. Es maravilloso, eso es maravilloso. Es total. Hay un experimento, Mota, que tú y yo, por cuestiones del azar, nos hemos visto obligados a hacer. ¿Un experimento? Un experimento y que yo no sé si recomiendo o no recomiendo. Pero hemos hecho ya, o sea, ya lo hemos hecho. Hemos hecho ya. Vale. Cuenta, sí. Que es ver primero Polar Express y luego ver Las aventuras de Tintín. Bueno, tengo que decir que no. Pero para mí no es la misma animación. No estoy. Quiero decir, ya te lo dije. Pero, claro, sí. Pero es lo que te dije, que es lo que pasa con Beowulf también. Que es, porque para mí Polar Express tiene la misma animación que Beowulf. Sí. Es ese extraño juego de intentar hacerlos lo más humanos posibles, dándole un 3% de animación, un 4%. Claro, aquí no. Aquí lo importante es que, aunque nos quieran parecer humanos, están representados también como personajes de TVO. No, quiero decir, yo lo estás viendo y digo, joder, sí, parecen humanos, pero no puedo olvidar que son personajes de TVO. Y en cambio, en lo otro no. Y en lo otro estoy viendo algo grotesco y digo, ¿qué me quiere decir? Que son humanos. Pero sí, increíble. La misma ciencia. Sí, la misma ciencia. Pero hacendado y una calidad excelente. Totalmente.
y siendo amigos, como son Robert Claro. Zemeckis y Steven Igual Spielberg, dejaron de serlo, ¿eh? Después de ese momento. Le dijo, ¿cómo has sido capaz de hacer con lo que yo llevo intentando hacer 3 películas, hacer tú claro, esta claro, cosa preciosa? preciosa. Es curioso, es curioso. Para mí la peli, el experimento, mejor dicho, en sí mismo, por comparativa, que siempre digo que no deben hacerse, pero bueno, en este caso estamos ante una peli que digitalmente pues está muy lejos de lo que podría ser una peli digital o debería aspirar a ser, y una peli que a día de hoy sigue siendo un pepinazo como Las aventuras de Tintín Hmm. a nivel de animación. Entonces, para mí este experimento, esta peli evidencia una cosa, que es que no es tanto, en mi opinión, eh, el nivel de textura, que Las aventuras de Tintín, Hmm. si nos ceñimos a eso, ya está perdiendo vigencia, porque la textura tampoco es que sea espectacular, la Sí. textura de lo que hay de lo que sacan aquí en esta película, en comparación con los últimos trabajos de Pixar, o en fin, ese nivel, ¿no? Sino eh, es un trabajo de cine, de puro cine, porque muchas veces parece que es, no, tal, es que no está suficientemente renderizada la imagen. No, si es que es un trabajo de puro cine, si es que es espectacular como está iluminada esta película, si es que todas las secuencias del Karabudian son un absoluto Sí. espectáculo en términos de iluminación. Si es que es una locura. Si hay un momento, en el momento en el que Tintín dispara al foco Hmm. y el foco empieza a iluminar eh, y, y- y destella a los tripulantes para que escapen, sí es un espectáculo como está iluminada esa escena. En general, toda esa secuencia en la Hmm. noche. Claro, es que de eso va la cosa, más que de que se note si los Sí, los pelitos de poros de la los poros cara, de la sí, sí, cara. sí. Los Si es que padrastros de las suyas, efectivamente. claro, claro, y los movimientos de de los personajes, esa naturalidad, es realmente, eso es un poco lo que cuando estás en una sala de cine te transporta a otro lugar. Eso es realmente, no tanto, pues, lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, ahí también vemos a un Sí. cineasta mayúscula que sigue haciendo cine, ¿no? Que sí, que está haciendo animación, capturando movimientos, todo lo que queramos, pero sigue haciendo cine, sigue rodando Spielberg dentro de este maravilloso mundo. Y es otra de las cosas que Que me encima ha es roto eso, parece la parece cabeza. que le quita mérito y para nada, ¿eh? Es decir, la animación está muy Claro, claro, lograda. es una pasada. Pero es eso, está tan bien imbuida en una historia tan perfectamente contada que dices, vale, o sea, das por hecho. Y es bonito que menciones Polar Express porque nos sirve como referencia de verdad, no demos por hecho. No demos que esto podría haber tenido el diseño de Polar Express Claro, claro, claro. y probablemente habría tenido un visionado mucho más difícil del que tiene, que para mí es cero. Ujú. Sí, 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 completamente. Completamente. Es impactante. Un trabajo de interpretación muy importante también. Que a pesar de que, bueno, sí, evidentemente no se les puede apreciar las caras porque los actores no son reconocibles. Pero, por ejemplo, Andy Serkis está maravilloso. Sí. Andy Serkis. Yo no he visto a Andy Serkis nunca tan metido en un papel como en esta película. Y vale, Gollum, vale, sí, de acuerdo, Gollum. Pero es un personaje como muy concreto. El Capitán Haddock no es un personaje Ya. es un personaje que tiene una personalidad muy clara en los cómics, que no tiene nada que ver físicamente a Andy Serkis, y lo hace espectacularmente bien. Todos esos movimientos torpes que tiene el Capitán Haddock en los cómics, de borracho, lo borda. Me faltaron Lo borda. más palabrotas, tengo que decir. Yo Sí, es verdad. siempre he disfrutado las palabrotas de Una Haddock maravilla. a unos niveles, quiero decir, o sea, Sí, un ectoplasma por un ahí, algo ectoplasma. así. Mi favorito siempre fue. ¿Tú sabes cuál es tu favorito? Yo es que lo tengo. Ectoplasma. Ectoplasma es tu favorito. El mío, Ectoplasma. traficadores de guano. O sea, creo que de verdad. ¡Wow! Es que era. No puedo. Creo que sin duda es los momentos en los que mejor se lo pasaba. Es decir, coger que de repente un tío le adelantase con la moto a toda velocidad o se les acercase una barca de tíos haciendo ruido y él empezase a gritar improperios como ectoplasmas, traficadores de guano, tenía que ser sin duda de lo más divertido que hacía Ye. Completamente, completamente. Bueno, es que Haddock siempre fue para mí mi personaje favorito de los cómics de Tintín, ¿eh? Me declaro fan total y de hecho a mí los cómics en los que empieza a aparecer Haddock, a partir de Mm. ese, Ya eh, sabes que es bueno. para mí sube, sí, para mí sube todo, sí, sí, sí. Es que Le- todas las subtramas que tenía, tío. Lo de la Castafiore, que me encantaba, esa trama en Bueno, la que ella estaba enamorada de él, porque él era el único
hombre a la faz de la tierra que no soportaba cómo cantaba y le decía que le llamaba Urraca y la mostraba y decía, pues como es el único que no me dora la píldora y todas esas tramas, Sí. el que se hace rico e intenta vivir como un rico, eso también era, se iba a No me cazar acordaba y se ya. re, y ne- y es que encima, es que tenía mucho, es que Haddock he dicho tú, Haddock es el Es un personaje que personaje más maravilloso. matices tenía, porque Mm, todos esos momentos eran hilarantes en los que él, un lobo de mar, que había renunciado a ser capitán de barco porque eso había heredado una millonada y de repente y una mansión y de repente tenía que verse viviendo en esa mansión haciendo cosas de demasiado. rico que se le daban fatal con el único aliado que tenía en la casa que era Néstor, Néstor, otro que era personaje maravilloso. otro personaje maravilloso porque es un mayordomo que lo único que hacía era reírse de Haddock, pero siempre estar ahí. Que eso Siempre, también siempre. me parecía Mm, digno de admiración, ¿no? Ese mítico de no me gusta mi trabajo, ¿no? Que era como el mayordomo. Siempre me ha gustado cómo se retrataban así los mayordomos. Era como el mayordomo del príncipe de Bel-Air, ¿no? El, sí, que sí, siempre verdad. era Se rollo, parece mucho, sí. rollo, soy muy bueno en mi trabajo de mayordomo, digo que odio mi trabajo de mayordomo, pero estoy siempre ahí al pie de cañón, ¿no? Y Néstor Sí, era lo mismo. Y lo Néstor era mismo. todo el rato como poniendo malas caras, comentarios con dobles sentidos, pero siempre ahí al pie del cañón. Se lesionaba a Haddock y él le iba a ayudar, tal, no sé qué. Pero siempre si podía soltar una pollita, la soltaba. Me gustó mucho también poder disfrutar de su aparición aquí, incluso muy breve, pero dándonos un pequeño matiz que es cuando le dice, cuando intenta ayudar a Tintín, ¿no? Porque es yo creo que esa representación de cómo es el personaje de Néstor. De Totalmente. no soy malo. Lo que pasa es que yo me han educado para trabajar en esta casa, porque quizás mi padre también fue mayordomo en esta casa, mi abuelo también, y sé que es mi deber, pero no quiero ser malo. Y entonces ayuda a Tintín y le dice, espero que encontrase en el unicornio todo lo que esperaba. Y es Lo que como, esperaba, sí. Es un detalle esa sí, escena, sí, completamente. Son detalles que al verla ahora los he captado también. El Capitán Haddock es un personaje de estos personajes de la ficción que se quedan en el recuerdo en general. sí. Porque, claro, es el que más matices tiene, como has comentado, prácticamente de Mm, todos los cómics. Y, y tiene, claro, es un personaje que tiene muchas cosas, un personaje que es borracho. De hecho, tiene una escena en esta película que dejan claro que él es porque está borracho, porque es alcohólico. Si no, si dejase de ser alcohólico, ya no sería él. sí. Es una escena que te mueres de la risa, pero es lo que es. Entonces, em, sin embargo, es un personaje tremendamente bueno, con un corazón que no le cabe en ninguna viñeta y pasa mucho en Tintín, pasa mucho que los personajes tienen defectos, pues como es la vida, Mm. ¿no? Tienen muchos defectos, algunos más, otros menos, pero cada uno luego por dentro puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Y pasa mucho Es eso en como, Tintín. como Tornasol, que es un personaje que me da mucha pena que no pudiéramos verlo aquí A y mí que estoy también. convencido que iba a aparecer en una segunda entrega Mm, más que en una tercera, porque creo que todo el mundo estaba... es lo mismo, mm, es un personaje que está loco completamente, pero sí, que tiene maravilloso. muchos momentos de ternura y muchos Mm, momentos no, bueno, no de ternura muchos más que de lucidez, pero sí que tiene ciertos momentos de lucidez en los que, pues eso, agradece mucho la compañía de Tintín, ¿no? Y agradece mucho también la amistad que tiene con Haddock, pese a que él siempre, pues eso, reniegue de todo y a Tintín todo. sea el único al que le permite cualquier cosa. A todos los demás es como, déjeme en paz, es usted un loco, no sé qué, pero a la hora de la verdad también va ahí y defiende a sus amigos. Pero es verdad que Mm, Tintín es quizá el personaje más, no más lineal, pero sí que es verdad que creo que es un personaje que desde el minuto uno se define y se enseña como es. mm. Y Sí, no que es tiene más esa, claro. esa oportunidad de brillar quizás, porque es un personaje que no tiene sombras. Es un personaje que desde el minuto No uno tiene, ¿no? te van a No, no. presentar que es un hombre entregado, amigo de Mm, sus amigos, valiente, bueno. Es un caballero blanco. totalmente. Y todo lo que vaya a suceder, tanto en esta película como en todos los TVOs, nos va a dejar claro que es un caballero blanco. Es decir, se encuentra en una tesitura en la que tiene que hacer algo bueno o algo malo, va a hacer lo bueno. Bueno, Haddock va a hacer lo bueno también, pero quizá eso, duda porque está borracho y se equivoca, quiere hacer lo bueno y hace lo malo y la lía y no sé qué tal. Tintín totalmente. no. Ujú. Totalmente, totalmente. Es La que verdad es Haddock, es que que Haddock encima es eso, es tengo que hacer algo bueno, me emborracho y hago lo malo.
Mm. y luego me arrepiento, y luego Tintín me echa la bronca y digo, no va a volver a suceder, pero Tintín nunca. Tintín es la rectitud en Hay, persona y hay- la buena hay fe. cosas, en la buena fe, sí. Hay cosas que se explican, además de todo esto que estamos comentando a través de la historia, muy bien, porque has comentado que el primer cómic de Tintín cuando se publicó las primeras viñetas en los diarios fue en el 31, si no me equivoco. Sí, 29 Eh, 31 en eh, los años 30, sí. claro, él sigue publicando y llega la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Francia. Entonces, a él le permiten seguir publicando precisamente por esto que estamos comentando, porque sus personajes, aparte de ser pues claramente apolíticos, em, no dicen, digamos que percibimos claramente quién es el bueno y quién es el malo, Mm. porque como se ve claramente, como hemos dicho en Tintín, pero claro, son personajes que van muy tapados, ¿no? Quiere decir que van cargados de torpezas, imperfecciones, fallos, Ujú. quitando Tintín, ¿no? Eh, Yo entonces, creo que hace bien esa jugada. Es decir, él claro, empieza vendiendo un producto como la primera historia de Tintín es Tintín en los soviets. Es decir, la claro. primera historia que Ujú, presenta es súper política. Pero ujú, luego se aleja de eso ujú. con una maestría que le permite eso, Sí, poder sí, sí. Les decir engaña a todos. que él lo Ujú. que está haciendo es enseñar el mundo tal y como es. Tal y como es. Efectivamente. Les engaña a todos, les engaña a Mm. todos. Es muy interesante. Sí que es verdad que eso luego le vino de vuelta cuando ya libraron Francia los aliados, porque también, bueno, mucha gente se quejó de que era un colaboracionista, bla, bla, Mm. bla, bla. Bueno, pues lo típico. Pero bueno, es una de las claves para entender también el cómic de Tintín, del porqué de esos personajes, por qué son así, eh, es maravilloso, la verdad es Es que es que. fácil también, pasa mm, mucho, ¿no? Que son mm, personajes que tienen mucho mm, subtexto. Y son historias que tienen mucho subtexto. mm, Y obviamente un francés, un belga que vive en una Francia ocupada, si tiene la oportunidad en la Segunda Guerra Mundial, si tiene la oportunidad de soltar una puya, la va a soltar. Lo que mm, pasa es que él tenía la maestría de hacerlo todo de una manera tan escondida que totalmente. ni hasta Goebbels, cuando Se hubiese dado cuenta. leyese la tirada de Tintín, se diese cuenta. O sea, Sí, yo creo que también es lo bonito del lo bonito, personaje. sí. Si buscas, hay. Y hay Mm, muchas historias. O sea, quiero ujú, decir, hay muchas historias sí, dentro de las que hay. Pero ese es el juego, ¿no? Ser mm, capaz de contar una historia de aristas que a priori puede resultar sencilla o que puede parecer que ataca a ciertas personas sin cara, pero a veces lo hay. sí, sí, Y completamente. ese es digno de admiración. Y eso solo demuestra que todo lo que. Todas las viñetas y todo lo que sucede está muy bien pensado. Y es decir, y el éxito de Tintín, que se traslada incluso al éxito de esta película, no es puro azar. Para nada, no lo es. No lo es. No lo es. Hay un tema que no hemos mencionado y que no quiero cerrar el programa sin mencionarlo, que es John Williams, ¿no? en esta Es que, película. por si pudiese faltar algo, toma. Sí, completamente. Yo no sé exactamente la influencia que pudo tener la serie del 91 para ciertas cosas en esta película. Por ejemplo, las voces. Tú antes has mencionado la Mm, voz de Tintín en esa joder. serie. Y creo que aquí en el Y el doblaje Hulk también, español sí. hay algún Sí, matiz que creo que sí, se parece, ¿no? Yo creo sí, que hay ciertas cosas que se parecen. No sí. sé si a propósito, no lo sé. Y en la música de John Williams Es que hay cosas. esa Hay intro en la cosas. serie, wow. La intro era muy buena y hay cosas. Mm. Yo creo que hay cosas. Hay No sé cosas, ¿no? cuánto. Hay Sí, cosas. No no sé sabemos qué cuánto. cosas, pero hay Claro, cosas. no me quiero aventurar a decir, pero yo creo que hay cosas. Y sobre todo hay una influencia del jazz, de nuevo, en la música de Williams para hacer esta banda sonora, que recuerda mucho a Atrápame si puedes, sobre todo que se Es que es introduce lo que ahí en esos decimos, es lo que hemos comentado antes títulos, ¿no? del juego que tiene Mm, de géneros. Cuando está mm, sonando un género así más detectivesco, más de espías, de aquí te pillo, aquí no sé qué, suena. Hay mucho ojito de, tirin, tirin, efectivamente, de Atrápame si puedes. Pero luego también me pones esta escena y hay mm, un indiana jonismo increíble. mm, sí.
Claro, claro. Spielberg y Williams de la Claro, mano claro. siempre, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Esos créditos iniciales es Atrápame si puedes. Vamos, Sí. estoy casi 100% seguro que hubo una charla en algún momento que dijeron, para los créditos iniciales, ¿te acuerdas de lo que hicimos en Atrápame si Pues puedes? Pues házmelo a igual, ver, pero cámbiamelo un poquito. Hazme cosas. eso, hazme cosas, hazme cosas. Y luego mete también de vez en cuando algún tono francés cuando cree que la peli lo Mm, demanda, ¿no? Alguna melodía más francesa. Es interesante. Hace cosas interesantes en esta banda sonora también John Williams. Que a veces pensamos que tiene tantas bandas sonoras que hay mm. alguna que no vale la pena. No, no, no. Hay cosas interesantes Sí. en esta película también, en esta banda sonora de John Williams. Muy, muy interesantes. Porque es una mezcla muy potente, como comentabas. Así que eso comentarlo también. Y Mota, pues no sé si nos ha quedado algo de comentar de Es la, que, ¿sabes de qué es la lo que me película. pasa? Que estoy, Mm, y no mm, voy a mentir y no diré que me pasa en muchas de las películas que hacemos, o en casi todas, pero es verdad que la he visto la semana pasada, la vi la semana mm, pasada otra vez pues para hacer los deberes, ¿no? ujú. Y te juro que estamos ante un programa que me la pondría ahora mismo otra vez. Otra vez, sí. Sí, sí, Estamos ante completamente. un producto de verdad tan... O sea, la pena que me da que no hayamos tenido todavía, si me pongo a esperanzador como Alex, una secuela de verdad, hoy me va a quitar el sueño. Porque Sí. es Mm, que solo puedo reivindicar, tío, y parece que que muchas de las películas que traemos, que quizá no son tan oídas a diario, aunque es raro que lo diga con algo como Tintín, de verdad sí. parece que estamos haciendo como una promo que no procede o que todo, pero de verdad, yo es que solo se puede Mm, alabar las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, más allá de los tebeos, que me parece algo súper mm, accesible, de verdad. mm, La gente que quiere ponerse a leer, porque claro, no olvidemos que esto es 2,70 la grapa y aquí también hacemos apología de lectura de cómics, tebeos y novelas gráficas. De verdad, es súper sí. accesible. No hay más de 20 historias, no sé ahora cuántas son, no, pero no hay más de 20 historias. De verdad, entra en cualquier momento. Es una lectura súper ligera, súper sencilla. ¿No te apetece leer los tebeos? No pasa nada. Ve la película. De verdad, vas a pasar un momento fantástico. No creo que te pueda disgustar, de verdad. Es cine de aventuras con mayúsculas. Es Steven Spielberg en su prime, que lleva desde su prime desde que sacó Tiburón, entonces no nos vale. Pero es eso, es una banda sonora fantástica, es una historia súper entretenida. Es algo que estoy convencido de que cuando termines los créditos finales, lo primero que vas a Ah, hacer es buscar una manera de leer un TV de Tintín. un Porque de TV verdad, Tintín. esto es bocata di Sí. cardinale. Bocata di cardinale, bocata di cardinale. Bueno, Sí. en belga, ¿cómo se dice en belga bocata di cardinale? Eso es Bocata, Tintín. bocata di cardinale. Bocata di No. cardinale. Pero sí, sí. Deberíamos tener un sello aquí para que ponga bocata di Bocata di cardinale. cardinale, boom. Eh, pero sí, nos dice, nos Puedo dice poner, puedo Erenzar. poner con air si quieres, de golpe. Pues ese podemos ponerlo, sí. Está omnipresente. Nos dice Erenzar en el chat. Hola, ¿cómo va la tarde? Ojo, que esa peli sí que me la he visto. Ja, ja, ja. Pues va la tarde que estamos llegando al final del Efectivamente, va programa, la tarde de Erenzar. que mañana se Estamos podrá llegando ver en otras al final. plataformas y escuchar este Sí, programa. Así va la tarde. estará en YouTube Pero y Spotify para el que, fíjense que para el que yo, se fíjense lo que haya yo no perdido. digo el nombre de las plataformas porque se supone que si dices el nombre de las plataformas, luego, ¿sabes? El ratio te baja y se movía. Pero vale, les da igual. Bueno, El algoritmo, el pero a Alex se ratio. la pela. Porque Nosotros Alex, estamos como muy buen, por eh, encima como buen ectoplasma, del le algoritmo. da igual esto todo, ¿sabes? Sabe que el Sí, sí. algoritmo es un traficador de guano. Sí. Así es, un buen traficador de guano. De calidad, dice Erenzard. Pues sí, aquí todo de calidad, todo. Claro, no vamos a decir qué adjetivo es, o sea, qué tipo de calidad es. Calidad hay. Ahora ya, ¿cuál? Calidad toda, calidad toda. Bueno, este es nuestro último programa hasta después de Semana Santa, ¿Correcto? que anuncio ya que va a ser un Extraños en la Noche, pero Qué no sé bonito. de qué. Iba a hacer yo una propuesta para Ah, sí. hacer un programa después de esto, pero bueno, ya sabemos que va a ser Extraños en la Noche. Así Sí, que, será Extraños en la Noche. Será Extraños en la vale. Noche. No sabemos qué película, pero será Extraños en la Noche. Así que nada, nos veremos, queridos Filathinkers. Gracias a los que habéis estado ahí en el chat y viendo también. Disfrutad de Y Semana Santa.
pasadlo Eso es. bien con vuestros familiares, amigos, parejas, todo lo que tengáis o lo que no tengáis, o con vosotros mismos, porque también un poquito de amor propio. Y nos vemos en 2 semanas. O nos En 2 semanitas. oímos o nos olemos. Efectivamente, que nos gusta. Hasta la próxima.